Hoy tendremos la conferencia número 292 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay unas cuantas. Desde luego, viene todo marcado por un cambio de presidente en Estados Unidos de Norteamérica y veremos qué más cosas han acontecido. Ayer mismo estuvimos presentando la quinta parte sobre Donald Trump. A partir de ahora no dedicaremos un tema especial ya a él, pero vamos a ver cómo precisamente desde ayer hasta hoy ya hay cosas que han surgido por su parte que mostraremos ya, como siempre ahora, a partir de estos momentos, en las noticias de actualidad. Pues bien, precisamente lo que os he comentado al inicio nos llevará a tener que cambiar la imagen de portada, de presentación de estas conferencias de noticias, porque ya no aparecerá Obama, aparecerá Donald Trump. Bien, pues vamos ya sin más a empezar con la sección La creación de Dios, que una vez más nos seguirá sorprendiendo. La resistencia del pelo inspira nuevos materiales de blindaje. Un grupo de investigadores estadounidenses demuestra que la explicación física de diversas estructuras y materiales existentes en la naturaleza puede dar origen a nuevos materiales sintéticos. Y es curioso porque, fijaos lo que nos llega a decir sobre el pelo. Doblados en una cuerda pueden estirarse 1,5 veces manteniendo, o 1,5 veces, manteniendo sus ventajas físicas y mecánicas, a diferencia de las cuerdas de metal o de otros materiales sintéticos. Pues bien, ahora van a buscar modos para hacer algo así, realmente lo más parecido a un pelo. Es curioso, una cosa que no le damos tanta importancia en este sentido, se lo podemos dar por estética y a saber cuántas cosas más, pero desde luego, una vez más, una maravilla puesta en el cuerpo humano. Pero atención ahora porque hacemos un cambio de tercio. Y siendo en el mismo tema de la creación de Dios, vamos a pasar a los animales, con algo muy curioso. Vamos a ver cómo hay una serie de cisnes, 2 en concreto, que se encargan de coger un alimento que está fuera del agua y dárselo a los peces que están allí, en la charca con ellos. Realmente impresionante. Pues ya veis, sí es curioso, los cisnes alimentando a los peces que ya se dan cuenta que no van a por ellos y en cambio los nutren. Una auténtica maravilla. 2 especies tan completamente distintas que tienen en común que están por el agua, pero aparte de esto poco más. Y ya veis, ayudándose y de qué modo. ¿Cuántas lecciones sigue dando la naturaleza? ¿Cuántas lecciones sigue dándonos Dios a través de ese libro especial que es la naturaleza? Pues ahora vamos a pasar al tema de arqueología. Con esto, ruinas halladas en Israel confirman fiabilidad histórica del relato de David. De acuerdo con las técnicas de fechado, la estructura tiene cerca de 3.000 años de antigüedad, que la coloca directamente en la era de los reyes David y Salomón. Y mirad qué nos dice aquí. Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv han descubierto que unas ruinas de lo que ellos llaman un fortalecimiento militar avanzado, halladas en el valle de Timna en 1934 en el sur de Israel, podrían estar relacionadas con la leyenda de las minas del rey Salomón. Y después de datarlas sobre estos 3.000 años de antigüedad, nos sigue diciendo que verdaderamente hay fiabilidad histórica en los relatos del Antiguo Testamento que incluyen precisamente a estos 2 reyes, Salomón y David,
Y mirad hasta qué punto, cuando se nos habla que es un lugar que parece ser ya mencionado en la Biblia, en el libro de Samuel. Para confirmar la relación entre la ubicación del hallazgo con los relatos bíblicos, Ben Yosef ha explicado que, según la Biblia, David viajó cientos de kilómetros fuera de Jerusalén y se involucró en un conflicto militar en el desierto, derribando 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Ahora, después de haber encontrado pruebas de medidas defensivas, una fortificación sofisticada, comprendemos lo que debe haber estado en juego para él en esta remota región: el cobre, dice el arqueólogo. Además de una estructura de fortalecimiento y un sistema de fundición de cobre, los investigadores han encontrado en el lugar de la excavación huellas de un complejo sistema de comercio de larga distancia. Se trata de los huesos de animales y pilas de estiércol que indican que el lugar también ofrecía acomodo para los animales. Una vez más, la arqueología sigue dando evidencias de cómo la Biblia tenía razón. Y ahora nos adentramos ya en el apartado ya más profético en sí. Empezamos con Europa. Mas no se unirán, decía la profecía. ¿Y qué está surgiendo últimamente? Pues a partir de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, la ultraderecha europea une fuerzas precisamente envalentonada por ese hecho. Con lo cual este año ya sabéis que va a ser movido porque hay elecciones tanto en Francia, en Alemania, en Holanda, en Italia también, y puede ser que realmente haya un giro en muchos de estos países hacia más ¿qué lado? ¿Izquierda o derecha? Evidentemente la derecha política. Con lo cual, ya sabéis que además, en este caso en concreto, por los partidos que pueden estar cogiendo ese poder, son de grupos que no quieren la Unión Europea. En fin, veremos qué termina aconteciendo. Pero la profecía nos advertía, cuando todo pareciera tan unido, no se unirán. Pues mirad ahora también el apartado de crisis. CIA plantea un ERE que afectará a 300 empleados y el cierre de 23 tiendas. Bueno, la crisis sigue causando estragos a pesar de todo, a pesar de que hayan también formas de intentar reubicar toda la situación económica de estas propias empresas. Pero la cuestión de crisis afecta aún ahora, cuando parece que se va saliendo, según dicen. Pero mirad si se va saliendo, que este es el caso que hay en España. Un estudio eleva las cifras oficiales de pobreza a casi 15 millones de españoles. Pues en una población de unos 40 y pico, 15 millones, la verdad es que es mucha gente. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona cuestiona los indicadores oficiales de pobreza en España. Se pregunta cómo puede ser que los indicadores no recojan los efectos de la crisis económica. El estudio eleva la cifra hasta los 14,7 millones de españoles en situación de pobreza. Realmente, vaya panorama. Y ahora apartado para Cataluña, que también entra dentro de Mas no se unirán. El tribunal que hay en España, que se encarga de todos estos procedimientos, abre juicio a Homs por desobediencia y prevaricación por la consulta independentista, la que se hizo en Cataluña en su momento. Una vez más, tensión entre España y Cataluña, a tal punto que además hoy mismo, mientras nosotros estamos aquí, probablemente dentro de un poco rato, va a empezar una convocatoria especial en el Parlamento Europeo donde el presidente de la Generalitat de Cataluña, acompañado de algunos más de miembros de su gobierno, van a exponer allí el proceso independentista para querer votar de nuevo sobre la independencia de Cataluña. Ha habido por parte del Partido Popular, que está en el gobierno español, un boicot, enviando cartas para que no acudan ningún partido demócrata, llamado así demócrata, de los de derecha en toda Europa, para presenciar el acto y, en fin, una vez más, tensión. Pero todo parece apuntar que esto no va a terminar así. Seguirá hasta el día en que finalmente se haga esa votación, porque dicen que sí o sí se va a hacer. Tiempo al tiempo, pero la tensión sigue estando allí. Como decía la profecía, mas no se unirán. Y si hay unas profecías que son muy claras, que estamos viviendo día a día,
Algunos desde la lejanía, otros lo están viviendo de lleno. Son las que tienen que ver con Isaías, Daniel y Apocalipsis, las que tienen que ver precisamente con Medio Oriente y que afectan a todos los países prácticamente, porque mientras en un lado hay guerra, en los otros, como siempre decimos, hay terrorismo y tensión por esta cuestión, y además gasto económico para ir sufragando esas guerras. Un repaso rápido a lo que ha acontecido en esta semana y, como siempre, no ponemos todas las noticias que son sobre esta cuestión porque serían casi inacabables. Una vez más veremos que las cifras de muertos y heridos son tremendas y en tan diversos países. Al menos 8 civiles muertos por bombardeos turcos en provincia siria de Alepo. Ya sabéis que Turquía también tiene mucho que ver en este panorama profético. Al menos 47 muertos en una explosión de un coche bomba en Mali. Y esto no termina aquí, por supuesto. El Estado Islámico asesina a 12 personas en la ciudad monumental siria de Palmira. Una ciudad que parecía reconquistada y ahora ya vuelve a estar en sus manos. Muere un talibán y sus 4 hijos tras estallar el explosivo que iba a utilizar en un atentado. Siria, al menos 43 combatientes muertos por un bombardeo en el norte de Alepo. Al menos 31 muertos en choques entre el Estado Islámico y el ejército sirio cerca de Palmira. Estados Unidos elimina a más de 100 terroristas de Al-Qaeda en Siria, al menos es lo que dicen. Una explosión en un mercado en Pakistán deja al menos 21 muertos. Al menos 11 muertos por la explosión de un camión bomba en un campamento sirio. Explosión de un coche bomba cerca de la embajada italiana en Trípoli, en Libia, deja 2 muertos. Mueren 3 supuestos miembros de Al-Qaeda en bombardeo de Estados Unidos en el Yemen. ¿Os dais cuenta qué cantidad de muertos hemos dicho como si nada en un momento? Y parece que a nosotros ni nos van ni nos vienen, ¿no? Eso queda lejos, a menos que haya un atentado cerca y todos preocupados. Pero todas esas cifras son personas. Son personas. ¿Y qué pasará con ellos ahora? ¿Irán a la eternidad? ¿Irán a la perdición? Cuando Jesús vuelva, ¿serán salvos? No han tenido más tiempo para nada, ¿eh? Ya veis qué fácil es desaparecer del mapa en un momento con estas cuestiones. Mientras la vida va siguiendo, muchos dejan de estar en ella. Y dentro de poco, pensad que todo lo que vemos en Medio Oriente aún no es nada, porque irá en aumento y seguirá afectando a muchos otros lugares, y las profecías son muy claras, y todo eso anuncia, presagia, la venida de Cristo. Pues bien, mientras eso va sucediendo, debemos tener la responsabilidad de ir pensando cómo hacer llegar el Evangelio, el mensaje final, a cuantas más personas mejor, a todo el mundo, porque mucha responsabilidad tenemos en ello. Mientras tanto, paz y seguridad, la famosa frase que aparece en el texto bíblico. Cuando digan paz y seguridad, cuidado, porque ya sabéis lo que va a pasar, nada bueno. Jordania apoya a los palestinos para evitar que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén. Abdalá II de Jordania se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas y se comprometió a apoyarle para bloquear los planes del mandatario estadounidense Donald Trump de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de explicar a los responsables del gobierno y del Congreso de Estados Unidos las repercusiones negativas que podría tener esa decisión para la paz y la seguridad en la región, según un comunicado real. Ya veis, de nuevo, paz y seguridad en relación con el tema de la zona de Israel. Y en este caso, porque Donald Trump sigue diciendo que pondrá la embajada, la trasladará de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Estados Unidos allí. Lo que quiere decir que, como está planteando el rey Abdalá de Jordania, se temen que va a haber una escalada de violencia tremenda. ¿Y quién controla precisamente la zona del monte del templo? Pues quienes son los más responsables son precisamente Jordania, como los puntales en ese lugar para controlarlo todo. Pues ya se ven venir que realmente habrá una situación caótica. Y mientras todo esto se va preparando, se va gestando, vamos a dejarlo mientras para pasar al apartado de ciencia y tecnología
que una vez más, como siempre hemos de decir, mientras la ciencia tal como la conoce el mundo se va incrementando, también, cómo no, y a eso en verdad se refería al texto bíblico, todo lo que es el conocimiento profético iría en aumento porque es necesario para los que viven en los últimos tiempos, y así está siendo, gracias a Dios, eso se está cumpliendo. Y bien, mirad ahora un vídeo de algo que es revolucionario contra los incendios. Mirad cómo esto va a servir para que algunas desgracias queden mitigadas mucho. Pues ya veis, una espuma de silicio se adhiere sobre cualquier superficie y hace que el fuego realmente no pueda hacer su labor desastrosa en estos casos. Desde luego, maravilloso invento que puede ser aplicado en naves o donde haga falta para prevenir precisamente estas situaciones. Pero atención a esto. Científicos españoles diseñan una bioimpresora 3D capaz de crear piel humana. Si la semana anterior estábamos presentando sobre ese gran desarrollo que habían hecho con piel o escamas de pez, ahora es directamente a través de una impresora 3D que se puede generar o crear esa piel humana. El desarrollo se encuentra en fase de aprobación por entidades regulatorias europeas para garantizar que la piel producida sea apta para su uso en pacientes. En lugar de cartuchos con tintas de colores, se utilizan jeringas con distintos componentes biológicos, células, proteínas, factores de crecimiento y andamiajes. El modelo industrial podría estar listo en 2 o 3 meses, según fuentes de Biodan Group, empresa que participa en el proyecto. Algún día, aunque queden años, seremos capaces de hacer corazones por bioimpresoras a partir de células de pacientes. Esto es lo que comentan los mismos que trabajan en este sistema. Realmente impresionante. Un avance tecnológico que desde luego valdrá muchísimo para las personas que tengan ese tipo de problemas. Es una maravilla cómo la ciencia es capaz de hacer cosas que hace un tiempo eran totalmente impensables. Como esto, mirad, crean el primer papel del mundo a prueba de agua y fuego. Este revolucionario material tiene su origen precisamente en el país donde se creó el papel hace unos 2000 años, o sea, en China. Y vais a ver en el vídeo cómo realmente este papel es una maravilla a prueba de agua y fuego. Mirad la comparativa entre un papel normal y este. Pues ya lo veis, de mojarse nada, escupe el agua y si se tiene que quemar, pues no se incendia, no se inflama. Una auténtica maravilla. Y ahora vamos a entrar en un apartado ya no tan maravilloso. Y me refiero no porque los lugares no lo sean, sino por las circunstancias que atraviesan ciertos lugares, ciertos países. Hablemos ahora, para algunos en concreto, de Latinoamérica. En Costa Rica, hallan 5 personas degolladas en una casa de universitarios en Costa Rica. Ya veis qué cosas pasan y en lugares que teóricamente es civilizado totalmente, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esto? Que aunque los lugares puedan ser civilizados, las personas tienen algunos problemas que por más que avance todo, ellos no. O estás en manos de Dios o alguien te domina. Y algunos pueden ser dominados, ¿y de qué forma? Ya lo veis. En México, crimen de lesa humanidad. Niños con cáncer recibieron quimioterapias de agua destilada. El caso se dio en el estado costero de Veracruz durante la administración del exgobernador prófugo Javier Duarte, acusado de diversos crímenes de corrupción. Claro, si miráis las gentes que murieron de cáncer por esta cuestión, casi nada. Hablan incluso de quizás 32 muertos. Y aún hay más. Un alumno hiere a 3 personas en un tiroteo en un colegio de México y después se suicida. Y sabéis, me he ahorrado de poneros hasta el vídeo, porque realmente es escalofriante. Chicos de esa edad, de unos 14, 15 años, están en una clase y alguien hace un gesto a otro, saca una pistola y empieza a disparar a la profesora, a los compañeros, después se quiere suicidar él mismo, no le va bien, al cabo de un rato lo vuelve a probar mientras van saliendo como pueden de la clase, los que pueden, y se pega un tiro después y sí, él también muere.
realmente hay cosas que siguen dejándonos atónitos. Eso sí, resulta que el chico tenía un cuadro depresivo y problemas psicológicos, estaba en tratamiento. Es curioso que siempre ahora los tratamientos psicológicos de este tipo terminen haciendo estas matanzas. Quizás deberían pensar las personas que se dedican a esto en ver algo más, que no son cuestiones solo de estar mal de la cabeza, sino que los demonios se están poniendo las botas en algunas personas. En fin, encuentran restos de 56 personas en una fosa clandestina en México. No son pocas, ¿eh? Y ahora guerras y rumores de guerras, otra profecía que nos dijo Jesús. Tokio, Washington y Seúl inician maniobras contra los misiles de Corea del Norte. Ya veis, se están juntando porque temen que realmente puedan hacer otras de las suyas en Corea del Norte, lanzando misiles que puedan llegar a ser intercontinentales. Todo está sujetándose por un hilo. Y las personas que no saben que la Biblia dice que hay los 4 ángeles que aguantan los vientos de la guerra, que cuando todo llegue a un punto van a ser soltados, no entienden nada. Se creen que todas estas cosas pasan solo porque sí, por politiqueos y ya está, que evidentemente esto está detrás, y grandes ganancias y tantas cosas más que queráis. Pero si no supiéramos que Dios está reteniendo para que todo esto no estalle ya aún, qué perdidos iríamos. Pero eso va a suceder, tarde o temprano, más temprano que tarde, se nos viene algo muy grave encima. Y la Biblia lo describe todo, y no son bromas, pero debemos conocerlo. Animales muertos, otra profecía que nos hablaba que así funcionaría el mundo en el tiempo final, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. He visto vídeos también de algo que estaba pasando en Texas, algo realmente curioso, parecía una imagen extraída de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, pájaros que descendían sobre los automóviles, bueno, en cantidades industriales. No han atacado a nadie, parece ser, pero la gente ya se preguntaba, ¿qué está pasando con esto? Bueno, pues están pasando cosas sorprendentes, desde luego. Algunos dicen es que los animales sienten cuando va a pasar una gran desgracia, sea por terremoto o alguna otra cuestión, y entonces están revueltos. Bueno, de momento no sabemos que haya pasado nada de eso, pero desde luego llamaba la atención esas imágenes. Pero mirad esto, aparecen muertas al menos 81 orcas negras en la costa sur de Florida, aún no saben el porqué. Y mientras las profecías se van cumpliendo en estos ámbitos, también se va cumpliendo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, cuando la gente iría de mal en peor, cuando todo iría por moral cambiada, pues eso que pasó antes, estábamos avisados por Jesús, que volvería a pasar. Y una vez más todo apunta a que es porque pronto va a volver nuestro Señor. Y mirad, el lobby LGTBI crea una campaña para inculcar la homosexualidad en los animales a los niños. La campaña está compuesta de 25 paneles, 12 de ellos para cada mes del año, hablando sobre algún animal. Al final del año, los alumnos de infantil y primaria serán sometidos a un cuestionario. Y bien, ilustrando esta cosa con animales y todo esto para que los niños vayan aceptando y viendo que todo esto es lo que debe ser. Bueno, pues esto no es todo, porque a veces podemos asociar, sí, era como los días de Sodoma y Gomorra, pero hay algo más. En los días de Noé se hacía algo, y Ellen White nos lo describía de un modo claro, manipulación genética, amalgamas. Y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. Jugaban a ser Dios, pero no para bien, sino para liarla muchas veces. Pero la manipulación genética ya estaba en uso y estábamos advertidos, como en los días de Noé serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Y ahora el ser humano vuelve a tener esa capacidad. Mirad noticias relacionadas al respecto. Nace el primer bebé de 3 padres de una pareja infértil.
El método plantea interrogantes éticos, ya que aún se desconoce cómo será la vida de una persona con ADN de 3 padres. Los científicos señalan que esta vez la técnica de transferencia pronuclear, que ayuda a las personas con mutaciones genéticas a tener hijos sanos, ha sido utilizada de manera un poco diferente, porque recordemos que ya estuvimos presentando un caso parecido. Los médicos transfirieron los genes del óvulo de la madre, fertilizado, con el esperma del padre al óvulo de otra mujer. En nuestro caso se trata de la transferencia del embrión de un óvulo fertilizado unicelular, y allí, en México, los óvulos todavía no estaban fertilizados. Explica el director de la clínica Nadeza, donde se ha realizado el procedimiento. En consecuencia, el bebé, una niña, tendrá la identidad genética de los padres y un poco del ADN de la donante. No obstante, los expertos admiten que este método de reproducción asistida es altamente experimental, ya que no ha sido debidamente evaluado o probado científicamente, y plantea interrogantes éticos, pues aún no se sabe cómo será la vida de una persona con ADN de 3 padres. Realmente hay cosas que sorprenden, ¿eh? ¿Quién podía creer que esto sucediera hace unos pocos años atrás? Ahora ya es un hecho. Y todo en fase tan experimental, pero ya lo aplican. En fin, veremos cómo termina todo. Pero desde luego esto de natural, poco tiene, ¿verdad? Pero atención a esto. Nueva forma de vida. Científicos crean unos organismos con ADN sintético. Un grupo internacional de investigadores modificó unos microbios E. coli para implantarles un código genético expandido, creando unos organismos semisintéticos que se pueden programar. Realmente, si esto no es sorprendente, ya no sé qué es sorprendente. Mirad qué nos llega a decir aquí, porque realmente es interesante. Desde el momento en que la vida apareció en la Tierra, el código genético natural de todos los seres vivos se basa en una secuencia de 4 letras. G, T, C y A. Estas moléculas forman 2 conjuntos de pares de bases, G con C y T con A, que constituyen las cadenas de doble hélice del ADN. Un grupo de investigadores de Estados Unidos, Francia y China ha conseguido crear los primeros organismos vivos con un código genético ampliado. Los resultados de su trabajo, publicados en una revista, abren el camino para la creación y explotación de formas de vida completamente nuevas. Los científicos modificaron genéticamente una bacteria de E. coli, reforzándola con una pieza artificial extra de ADN. De esta manera lograron expandir su alfabeto genético. En lugar de las 4 letras habituales, su molécula de ADN tiene 6. X e Y, el nuevo par, se emparejan como los otros pares de bases naturales y se integran completamente en el resto del código genético del ADN. Según los investigadores, la introducción de esta carga genética extra permitiría programar la forma de operar y el comportamiento de los organismos. Los científicos describen los microbios modificados como un punto de partida para los esfuerzos para crear organismos con atributos y rasgos totalmente inusuales que no se encuentran en otra parte de la naturaleza y que constituyen una forma estable de vida semisintética. El objetivo central de la biología sintética es la creación de nuevas formas de vida y funciones, concluyen los investigadores. Pues bien, ¿estamos volviendo a como los días de Noé o no? Pues avisados estábamos, ¿eh? ¿Para qué llegarán a utilizar todo esto? Ya lo veremos. Pero una vez más, las profecías se están cumpliendo. Jesús no se inventó nada que no fuera a acontecer. Él dio la profecía y ahora se cumple delante nuestro. Prácticamente, ¿qué nos queda para el retorno de Cristo viendo todo esto? Gracias a Dios que lo sabemos. En 2031 vuelve nuestro Señor. Y todo esto, evidentemente, irá más hasta esos momentos. El Señor pondrá punto y final a toda esta situación muy pronto. Y también profecías que hablaban sobre accidentes, y poco, que las grandes vías de comunicación tendrían accidentes enormes y cantidades de muertos. Pues bien, mirad lo que ha acontecido desde que ella escribió hasta ahora y cómo
todo ha cambiado tanto, pero lo que estaba profetizado se está cumpliendo. En accidentes en Brasil muere un juez del Tribunal Supremo encargado del caso Petrobras tras estrellarse su avión. Y esto a más de uno le ha dado que pensar si en vez de un accidente ha sido algo distinto, ¿eh? Ya me entendéis, porque ya es casualidad en principio, ¿eh?, que acontezca a esta persona. Pero en fin, ahí está el tema. Siempre recordaré cuando, hablando con una persona que pertenecía a la masonería, me había dicho que para que un avión caiga no hace falta tocarlo. A través de cierto tipo de invocaciones es capaz de que baje. Y sí, el mundo oculto funciona así, el mundo satánico funciona así. Y hay mucha gente que se cree que esto son historias. No digo que este sea el caso, pero desde luego el tema pinta mal. Autobús escolar se accidenta en Italia matando al menos a 16 estudiantes. Al menos 32 muertos y 50 heridos en un accidente de tren en la India. Y en Italia se estrella un helicóptero del servicio de emergencia en el centro del país. Los 6 ocupantes han muerto. Recordad los terremotos de Italia que acontecieron la semana pasada. Uno de ellos provocó, además, que una gran cantidad de nieve que había caído, con el movimiento, se convirtiese en una luz, justo donde había un hotel de alta categoría. Y hoy mismo estaban diciendo que ya hay 14 muertos que han rescatado, han conseguido sacar sus cuerpos de allí. Algunos han aparecido con vida aún, gracias a Dios. Pero desde luego ha sido algo que los cogió a todos por sorpresa. Incendios. Rescatados 3 bomberos y 27 personas siguen atrapadas en el derrumbe del edificio de Teherán. Y las imágenes son realmente impresionantes, porque mientras el edificio está en fuego y los bomberos actuando, podréis ver en el vídeo cómo se desploma en ese mismo instante, cogiendo dentro a tantos bomberos. Realmente catastrófico. Al menos 100.000 hectáreas arrasadas en incendios forestales en Chile. Las personas que me han escrito desde allí están diciéndome que realmente es asombroso cómo está avanzando tanto el fuego por tantos lugares y causando estragos. Se ve que cosas así hace mucho que no las veían a esta magnitud. Tornado. Al menos 15 muertos por una tormenta en Georgia y un tornado en Mississippi, en Estados Unidos. Tampoco son pocos. Los sorprendió también de noche. Noticia para cambio climático, que tiene que ver siempre con Laudato Si, la encíclica del Papa. El 2016 fue el año más caluroso de la historia y ya van 3 años rompiendo récords. La NASA, la NOAA y la OMS certifican que también hemos roto el récord mínimo de hielo en el Ártico y la Antártida. Con lo cual, una vez más, el temor se aposienta de lleno en el mundo, porque con este tipo de noticias, pues ¿qué podemos esperar, no? Nada bueno, todo el mundo con temor, que vengan grandes desgracias. Precisamente lo que estamos viendo en España ha habido un gran temporal, no solo de nieve, sino de viento y oleaje, que ha causado también estragos en las costas de Levante y de Cataluña. Y evidentemente veremos aún muchas más cosas. Y bien, hablando de que todo esto tenía que ver con Laudato Si y el Vaticano, vamos a entrar precisamente en ese apartado. Primero, para hablar allí mismo con el tema de Israel, conectándolo. 50 años de ocupación requieren acción. Un comunicado final de la Coordinadora para Tierra Santa 2017. Y dicen que tienen que hacer algo porque la situación allí es realmente complicada y hace falta oración, conciencia, acción por los problemas que hay en ese lugar. Sobre todo, ya sabéis, Jerusalén Este, Gaza, ellos hablan, hay que hacer algo, hay que actuar, no se puede quedar como si nada uno. Pero mirad qué nos dicen. Todos tenemos la responsabilidad de oponernos a la construcción de asentamientos. Y mirad, es decir esto y Donald Trump hacer lo contrario. Y todo esto, ellos repiten, hay que hacer 2 estados. Y Donald Trump ahora dice que de eso nanay,
que nada. ¿Se llevan la contraria o es que mientras por un lado se dice una cosa, por detrás se hace otra, como tantas veces pasa? Mirad qué cosas tan extrañas, porque están apretando a Israel para que se dividan en dos estados y aún y así la Santa Sede e Israel exploran nuevas oportunidades de colaboración. La Comisión Bilateral Permanente de Trabajo entre la Santa Sede y el Estado de Israel se reunió este miércoles en sesión plenaria en Jerusalén. Las partes han acordado los pasos sucesivos de cara a la próxima asamblea plenaria prevista para marzo de 2017 en la Ciudad del Vaticano. Después de la reunión de la Comisión Bilateral de Trabajo, la Santa Sede y el Estado de Israel han llevado a cabo una sesión de consultas bilaterales en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las delegaciones discutieron asuntos de interés común y exploraron nuevas oportunidades de cooperación. Es curioso. Se oponen por un lado y por el otro, en cambio, quieren ir cooperando. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Ecumenismo. Francisco recuerda que la intención de Lutero era renovar la Iglesia, no dividirla. El Papa recibe a una delegación ecuménica de la Iglesia Luterana de Finlandia que ha viajado a Roma para celebrar la fiesta de San Enrique, patrón del país. Una vez más vemos cómo está ganándose a los luteranos. Y, como no van a ser los únicos. Aún habrá más. El ecumenismo encuentra caminos de unidad a través de la música. La Capilla Musical Pontificia Sixtina y el coro anglicano de la Abadía de Westminster cantan juntos en la clausura de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Ya lo veis, unos y otros, todos juntos, y rogando esa unidad de cristianos que este año va a tener un fuerte empujón, porque ya sabéis, se cumplen los 500 años de la Reforma de Lutero, y hay un encuentro que va a ser clave entre el papado y los protestantes. Todo se va acercando, el ecumenismo predicho lo tenemos muy cerca. Y tantos años hace que hablábamos de esto. No nosotros, sino los pioneros adventistas, que ya dijeron que habría ese ecumenismo, porque la Biblia lo expresa, aunque algunos interpreten cosas raras. Todo el mundo en pos de la bestia. Francisco se reúne con el presidente de Paraguay. El presidente ha presentado al Santo Padre un proyecto de construcción de viviendas para personas desfavorecidas que está realizando el gobierno en el Bañado Norte y que además le van a poner el nombre de Francisco o San Francisco en honor al Papa. Por su parte, el Santo Padre le ha entregado un medallón de bronce del Jubileo de la Misericordia. Además, le ha entregado también una copia de su exhortación apostólica Amoris Laetitia y el libro entrevista con el periodista Andrea Tornielli, El nombre de Dios es misericordia. Finalmente le ha regalado también una copia del mensaje de la Jornada de la Paz. Cartes ha asegurado al Santo Padre que reza por él todos los días. Una vez más, sean de donde sean, todos, ¿qué hacen? En pos de la bestia. Y atención, porque el Papa ha vuelto a hablar de Tercera Guerra Mundial y otras bastantes cosas más. El Papa Francisco advierte contra la tentación de defenderse con muros, con lo cual ya vemos que tiene que ver con el tema de lo que está diciendo Donald Trump, que da la sensación que se le está oponiendo mucho, ¿no?, en todo lo que están diciendo unos y otros. Pero ha dicho algo más. A la vista de los numerosos conflictos en el mundo, dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial en pedacitos. ¿Cuántas veces no ha repetido ya esto el Papa? ¿Cuántas? Y hay personas que aún creen que esto no es Tercera Guerra Mundial. Pues sí, y una vez más he de decir, buscad lo que presentamos, no sé si era la conferencia 1 o la número 2 de la serie El Gran Engaño, corría el año 2006, cuando mostramos la carta entre los dos grandes Illuminatis, que hablaban precisamente Albert Pike y Giuseppe Mazzini, escribiéndose una carta diciendo cómo habría 3 guerras mundiales y cómo la tercera sería distinta, que no sería como las 2 primeras, y clavó perfectamente Albert Pike en ese escrito la primera y la segunda, el lugar donde se haría, porque todo. Y la tercera, lo que está pasando ahora. ¿Y por qué lo sabía? Porque hay una agenda satánica marcada y ellos trabajan para esto. Y el Papa sabe de todo esto, porque está en el mismo ambiente y, perdonadme la expresión, en el mismo rollo, porque pertenecen a lo mismo todos. Todos trabajan para el diablo directamente. Y
está diciendo, estamos en esa tercera guerra mundial, en cachitos, por partes, pero estamos. Y aún hay personas que siguen despistados. Lo curioso es que todo esto cumple la profecía bíblica y aún la cosa se irá complicando más. Pues bien, el Papa habla de todo esto y no se queda solo con esta cuestión, también habla de los temas de Latinoamérica, de todo ese movimiento que está habiendo allí, como los políticos están moviendo muchos asuntos y veremos cómo termina todo también, pero mirad, porque no se conforma con todo esto, él habla que también lo han utilizado para fotos, según qué presidentes, como alguien que estuvo en Argentina mandando, y es curioso, no dice quién utiliza a quién, él sí dice que es utilizado, cuando normalmente suele ser al revés. Pero hay algo que desde luego llama mucho la atención, y es porque en esta entrevista también se le ocurre hablar de un país que todos conocemos y que aparece en la profecía bíblica, y es un lugar que él como jesuita tiene en proyecto que algo deben hacer allí. ¿Y sabéis qué país es este en cuestión? Pues un país que aparece en Daniel 11, versículos finales. Le preguntan, ¿esa diplomacia vaticana se puede extender a China pronto? De hecho, responde él, hay una comisión que hace años está trabajando con China y que se reúne cada 3 meses, una vez aquí y otra en Pekín. Y hay mucho diálogo con China. China tiene siempre ese halo de misterio que es fascinante. Hace 2 o 3 meses, con la exposición del Museo Vaticano en Pekín, estaban felices. Y ellos vienen el año que viene acá al Vaticano con sus cosas, sus museos. ¿Y va a ir pronto a China? Yo, cuando me inviten, lo saben ellos. Además, en China las iglesias están llenas. Se puede practicar la religión en China. Y ya sabéis, el Vaticano va por China. Y evidentemente va a conseguir sus propósitos. Durante un tiempo, claro que lo va a conseguir. Después ya sabemos lo que vendrá también, no sobre China, sino sobre el mundo a nivel general. El Papa también se expresa sobre la situación en España, que dice que hay que dialogar y dialogar, siempre que hay que dialogar por encima de todo, a pesar de las desavenencias y que luego pues que venga lo que sea. Y tiene una entrevista larguísima para muchísimas cosas. También, mirad esto, le preguntan, en sus consistorios ha creado cardenales de los 5 continentes. ¿Cómo le gustaría que fuese el cónclave que elija a su sucesor? ¿Cree que verá el próximo cónclave? Y él responde, que sea católico, un cónclave católico que elija a mi sucesor. ¿Y lo verá? Eso no lo sé, que Dios lo decida. Cuando yo sienta que no pueda más, ya mi gran maestro Benedicto me enseñó cómo hay que hacerlo. Y si Dios me lleva antes, lo veré desde el otro lado. Espero que no desde el infierno, pero que sea un cónclave católico. Bien, una vez más, ya lo veis, está apuntando a que él también va a ser Papa emérito, como Benedicto XVI, que siguen vivos, pero ya no ostentando el cargo oficial, habrá otro. ¿Será posible que veamos ese triunvirato papal? ¿Esa trinidad papal? Estemos atentos. Líder moral, el cardenal Parolin en Davos. La diplomacia del Vaticano con Francisco está más activa. Francisco asumió el papel de un gran líder, de guía ante los desafíos globales presentes. Y mirad qué palabras llega a utilizar para esto, en ese 47 Foro Mundial de la Economía. La actividad diplomática de la Santa Sede aumentó mucho, principalmente por la personalidad del Papa Francisco, esto es claro. Él asumió el papel de un gran líder, de guía ante los desafíos globales presentes. Él es reconocido como un líder global, precisó. Reconocido por todos, ya lo veis. El cardenal italiano añadió, cuando recibimos en el Vaticano a las delegaciones de diversos estados u organizaciones, normalmente reconocen este rol. Y precisó que esto ha quedado muy claro, por ejemplo, en la Conferencia de París sobre el cambio climático. El secretario de Estado recordó que el pontífice, después de su elección, indicó 3 objetivos para la diplomacia del Vaticano. El primero, luchar contra la pobreza. El segundo, construir puentes. Muchas veces cuando le preguntan qué hacer en situaciones difíciles de conflicto, de enfrentamiento, él responde, diálogo, diálogo, diálogo.
El tercer objetivo es el de alcanzar la paz en el mundo. Y siguiendo estas líneas intentamos intervenir en las situaciones en las que es posible hacerlo. Pues ya veis, 3 objetivos, de los cuales, una vez más, todo lo que veáis que expresa es todo lo contrario. La riqueza repartida entre los pobres, está muy bien decirlo, pero ellos no lo hacen, ¿verdad? Sí, solo limosnitas, pero con todo lo que lleguen a tener, solucionarían esa pobreza de sobra. No lo van a hacer, pero queda muy bien decirlo. Líder moral. Construir puentes, cuando ya sabemos lo que están haciendo y para qué los quieren, ¿eh? Para todo lo contrario. Y después diálogo, 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 cuando en el momento en que manden definitivamente de un modo claro, el diálogo se va a acabar por todos lados. Y veréis dónde va la libertad religiosa contra los que no estén de acuerdo con lo que dicen ellos, porque irán contra el bien común, que tanto están pregonando. En fin, pues ya veis, todo el mundo lo considera un líder global. Francisco asegura que el dinero de la mafia está manchado de sangre. El Santo Padre pide a Dios que toque el corazón de los hombres y de las mujeres de las distintas mafias para que se detengan, dejen de hacer el mal, se conviertan y cambien de vida. Y una vez más, qué bonito es decir estas cosas cuando ya hemos visto tantas veces esas extrañas conexiones del Vaticano con los que denuncia, ¿eh? Qué curioso. Y hablando de contradicciones, mirad esto, el Papa en Santa Marta: Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre para el perdón de los pecados. En la homilía de Santa Marta, el Santo Padre explica las 3 etapas del sacerdocio de Jesús. Y habla de esto, que Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre para el perdón de los pecados, lo que dice el texto bíblico. Pero curiosamente, ¿qué hacen ellos? Pues resulta que cada día están haciendo lo que llaman la misa. Y en la misa, la Eucaristía. ¿Y en la Eucaristía qué hacen? Pues, según ellos mismos, repetir el sacrificio de Cristo. Sí, eso lo dicen ellos mismos. Pero si están citando el texto bíblico que dice que una vez fue suficiente para siempre, ¿y ellos? ¿Por qué repiten el sacrificio? Porque dicen que la hostia se convierte en la verdadera carne de Jesús por transubstanciación, un milagro. Y el vino, mira por dónde, se convierte en auténtica sangre de Jesús. Pues, ¿por qué? Porque dicen que con la misa es, otra vez más, un sacrificio. Y lo van haciendo continuamente. ¿Qué sentido tiene esto? Eso que instituyó Jesús, que era la Santa Cena, era la simbología. La carne y la sangre era el pan sin leudar y el mosto, el vino sin alcohol. Esto simbolizaba el sacrificio de Jesús, para recordarlo, no para volverlo a ejecutar. Nada que ver. Y además, para recordarnos que habrá la segunda venida y que luego, la próxima vez, haremos esto con Él. Nada que ver con lo que enseñan ellos. Nada que ver. Y una vez más, algún día vamos a poder tratar, si Dios quiere, de dónde surge la misa. Y veréis que precisamente la Eucaristía en concreto tiene muy poco que ver con el cristianismo. Y tiene, cómo no, sus orígenes en la mismísima Babilonia y sus misterios. Una vez más vamos a volver a lo mismo. Y ya va siendo hora que la gente sepa la verdad y decida qué va a hacer. ¿Seguir allí o salir de Babilonia? Pensároslo. Protestantismo apóstata. Dejamos el Vaticano, pero vamos a alguien que se vincula con el Vaticano. Y ese protestantismo que se está apartando de la verdad bíblica de un modo absoluto. ¿Y qué hacen? Ecumenismo. Mirad esto. Líder de la Iglesia anglicana pide perdón al Vaticano por convertirse en evangélicos. 2017 marca los 500 años de la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero y que resultó en el surgimiento de varios segmentos actualmente llamados evangélicos. Pues este señor, líder de la Iglesia anglicana, ahora pide perdón por haberse se han convertido en evangélicos. Es realmente impresionante. Qué bien trabaja el Vaticano con sus infiltrados, para después arrastrar a todos los que puede a Roma. Y lo están haciendo a las 1000 maravillas.
Y ahora un apartado para Filipinas. El presidente filipino dice a la Iglesia Católica: cuando éramos pequeños ustedes abusaban de nosotros. Rodrigo Duterte respondió a las críticas de la Iglesia Católica acusando a los religiosos de hipocresía, pederastia y corrupción. Pues veremos lo que dura este señor en el cargo, porque con las frases que va soltando, pero ha dicho algo que tiene muy claro y que muchos han vivido por desgracia. Veremos qué pasa en Filipinas, Pero en Australia, ¿qué ha pasado? 3 muertos y 20 heridos al ser atropellados de forma deliberada por un coche en Melbourne. Todo lo que pudimos ver fue solo el coche y la matanza. Había personas volando por todas partes, ha compartido un testigo. Matar porque sí, y no era por cuestión de terrorismo islámico, que se sepa. Cómo está el mundo por todas partes, Y ahora apartado para Estados Unidos. Lo que ya no pusimos ayer y ha salido de ayer hasta ahora, lo vamos a ir mostrando ya en el apartado que dedicamos a las noticias tantas veces, donde aparece Estados Unidos. ¿Y qué aparece aquí? Bueno, pues esto sí que lo llegamos a mostrar. El Papa pide a Donald Trump que gobierne con ética. Francisco envía un mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos en el día que ha jurado su cargo, y parece ser que le da un margen de tiempo también para pronunciarse. Pero, ¿qué está haciendo Trump? Restringe la capacidad de las ONGs para aplicar abortos en todo el mundo. El mandatario estadounidense prohíbe financiar con dinero oficial a organizaciones extranjeras que realizan abortos y difunden información al respecto. Lo que Obama fomentó y quería Hillary, él lo corta de un plumazo. Nunca mejor dicho, porque con una firma, una rúbrica, se acaba la ley y empieza otra distinta. Y eso es lo que precisamente el cardenal Timothy Dolan, que estuvo orando en la toma de presidencia, recordemos en esa cena, le da esos golpes de codo cuando se está orando sobre el tema de precisamente el aborto, y diciéndole, ¿qué? Y él sí, asintiendo con la cabeza, y Hillary Clinton sin enterarse. Ya se sabía quién iba a mandar, Ayer estuvimos presentando precisamente todo esto, ya veis, y hoy ya surge esta información de un modo claro. ¿A quién apoyan, verdad? ¿Y por quiénes ha apoyado Trump? Trump saca a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Trump ha valorado que la ruptura con el TTP es algo grande para el trabajador estadounidense. Una vez más, el proteccionismo, que va a causar estragos en otros países, por supuesto, y volverá a hacer crecer teóricamente a Estados Unidos. También ha firmado una orden que limita la financiación de ONGs extranjeras a favor del aborto, que es lo que hemos visto ahora, y la tercera orden firmada ha ido dirigida a congelar la contratación de empleados del gobierno federal, eso sí, exceptuando las Fuerzas Armadas, Eso intocable, porque ya sabéis que quiere hacer un ejército de los de verdad, por si fuera poco lo que ya tienen. Bueno, pues mirad, aún ha habido más. Mike Pompeo, crítico de Hillary Clinton y el yihadismo, nuevo director de la CIA. Pompeo llegó a la Cámara de Representantes en 2011 como legislador por Kansas, como parte de la ola del movimiento ultraconservador del Tea Party. Sí, del Tea Party, los ultraconservadores. El conservador ha atacado con vehemencia la complicidad de los líderes musulmanes estadounidenses con el yihadismo y los atentados. Y dice que, cuidado porque, bueno, vamos a leerlo directamente. Pompeo es un crítico frontal de la política exterior del anterior presidente Barack Obama, especialmente del acuerdo nuclear con Irán, y ha atacado con vehemencia la complicidad de los líderes musulmanes estadounidenses con el yihadismo. Cuando los más devastadores ataques terroristas en Estados Unidos en los últimos 20 años provienen de manera abrumadora de gente de una religión específica y se cometen en el nombre de esa religión, una obligación especial recae en los líderes de esa religión, aseguró en 2013 en el Congreso tras los atentados del Maratón de Boston. Por tanto, ya veis cuáles son sus postulados y el camino a seguir. ¿Qué podemos esperar ya de todo esto? Ya se ve venir, ¿no? Pues mirad, este vídeo que podíamos haber mostrado ayer mismo no lo teníamos aún subtitulado, doy las gracias a la persona que lo ha hecho tan rápidamente, lo mostramos hoy. Es una filmación
de una entrevista que hicieron precisamente a Donald Trump, y ya tiene unos meses, pero atención, porque le preguntan, ¿alguna vez has pedido a Dios por perdón? Todo esto viene en el marco de un señor del cual él habló como, vamos, su gurú espiritual. Y estuvimos comentándolo precisamente en la quinta parte ayer sobre Donald Trump. Pues estad pendientes por todo lo que llega a decir de este hombre, que ya vimos que era un masón de grado 33. Vamos a verlo. Después de salirse mucho por las ramas, él no pide nunca perdón. A Dios, a menos no. Muy cristiano, muy presbiteriano, muy lo que queráis, pero en fin, es lo que hay. Y encima hablando aún excelencias de ese mentor suyo del que antes os comentaba. Realmente impresionante. Bien, pues ya finalizando, apartado para Israel. Un policía israelí asesinado en un atentado vehicular en el Negev. Ya veis que la historia sigue siempre igual. Un rabino israelí asegura que el Mesías llegará en 2022. Pues ya se ha equivocado. Así de claro. Se ha equivocado de lleno. Los científicos han confirmado que dentro de 5 años se producirá un espectacular acontecimiento cósmico. ¿Será el esperado Mesías? Un destacado rabino israelí así lo cree. Y dicen que se va a generar como una gran estrella y, por tanto, eso es la señal. Es curioso. Es la señal que se aplica a cuando Jesús nació en Belén, y como no aceptan a Jesús como el Mesías, pues ahora lo aplican a que esa es una señal de que aparecerá el Mesías. Realmente sorprendente. Pero desde luego Jesús no va a volver en 2022. Aún les van a quedar unos añitos más. Pero como no quieren aceptar la Biblia tal cual es, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, indagando de verdad y aceptando a Jesús como el Mesías, tanto ellos como tantos otros que se dicen cristianos van perdidos. Y una vez más digo, si no creéis que Jesús vuelve en 2031, antes de adelantaros deprisa a escribir y que dice este hombre que está loco, que esto no puede ser, que la Biblia dice que... Mirad lo que hemos presentado al respecto. Todos los temas, y después escribidme, no antes, porque para responder cosas que ya he dicho claramente y que quedan claramente expresadas y demostradas, no me hagáis perder el tiempo, por favor. Hay gente que quiere conocer de verdad. Los ataques, podéis hacerlos, pero por favor, no hagáis perder el tiempo. Hay gente que quiere saber la verdad y busca. Los que ya sabéis demasiadas cosas, bueno, quizás ya no queréis saber más. Pero hay una verdad que deberíais conocer, porque Dios os va a pedir cuentas de ello. Volviendo al tema de Israel, aprueba la construcción de más de 500 viviendas de asentamientos en Jerusalén Este. Ha sido tomar Donald Trump la presidencia y les ha faltado tiempo para volver a hacer asentamientos en Jerusalén Este, además. Y noticia para el tercer templo de Jerusalén. Hablan como señales del inminente regreso de Cristo. Vino para el servicio del tercer templo ya está listo. El rabino anuncia que la producción ya fue aprobada por el nuevo Sanedrín. 30 botellas de vino se entregarán al nuevo Sanedrín de Israel, siendo aprobadas para su uso en el servicio del templo la semana pasada. Y dicen que lo hacen con el sistema que hablaba el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ya lo tienen listo. Por tanto, una cosa menos que les falta para levantar el templo de Jerusalén, el tercer templo, esperando al falso Mesías, a Satanás haciéndose pasar por Jesús. Todo se va acercando. Y nosotros vamos a concluir, después de ver todo lo que hemos visto en esta conferencia de noticias y recordando todo lo anterior, con una cita de Ellen White, extraída de Maranata, el Señor viene. Mira qué nos dice aquí. El surgimiento de la imagen de la bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 12. Muchas personas no saben qué quiere decir esto. Mirad, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil,
¿De quién se está rodeando Donald Trump? De personas de iglesia, pero de iglesia, iglesia. Y claro, ¿qué creen esas personas? Pues en algo que tiene que ver con lo que ahora veremos. ¿Y todos estos qué harán? Pues presionar para que se cumpla lo que ellos quieren a nivel civil. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, del sábado, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia, no antes, cuando llegue ese momento. Cuando todo el mundo sepa la verdad y haga su decisión, o tendrán el sello de Dios o tendrán la marca de la bestia, por guardar el domingo. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos, Juan, vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15, 2 y 3. Este evangelio del mundo será predicado el evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Va a llegar a todas partes. Todo el mundo sabrá la verdad cuando el domingo se quiera imponer a nivel general, y la gente deberá hacer su decisión. ¿Estamos preparados para estos momentos? Se están acercando. Todo va en ese punto, en esa dirección. Y hay gente que aún cree que estos son patrañas. Hemos ido mostrando cómo todo se va preparando y cada vez nos queda menos tiempo. En el momento en que eso surja, al menos los que hasta ahora habéis tenido dudas o habéis rechazado, cuando veáis que esto sucede en Estados Unidos y que de allí va a pasar a todas partes y en Europa el papado va a apretar también para ello, recordad que alguien os lo había dicho. Será el momento de hacer el último momento que tendréis de oportunidad para hacer el cambio y seguir a Dios de verdad, guardando el sábado. Y de todo corazón, siguiendo a Dios en todo. Jesús vuelve muy pronto. En 2031 estará aquí. ¿Estamos preparados para todo esto? ¿Estamos avisando al mundo? ¿Que no os lo creéis? Mirad lo que hemos presentado antes de hablar. Y os vais a dar cuenta que aquí no se miente, aquí se presenta la verdad. Que Dios os bendiga.